cuencas y plataformas sedimentarias del oeste de la cuenca del Golfo de México. Vamos a revisar el sistema petrolero, el concepto. Vamos a ver que este sistema petrolero considera algunos elementos esenciales y procesos. Los elementos son la roca generadora, la roca de yacimiento, la roca sello, y dentro de los procesos se considera la trampa, o sea, ya el yacimiento, las trayectorias de migración y una tabla de elementos del sistema petrolero que pone todos los elementos en una línea de tiempo. De ahí nos vamos a ver la visualización de oportunidades exploratorias en la porción oriental de la plataforma de Córdoba. Vamos a ver este campo, Ixachi, que es el campeón ahorita para petróleos mexicanos. Y bien, después vamos a ver algo del área de tectónica compleja, la reducción del riesgo exploratorio en la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo. Como un inciso, vamos a ver un ejemplo de la cuenca de Burgos, que es el delta del Bravo, y la cuenca de Veracruz, que es la porción oriental del eje neovolcánico. Finalmente, vamos a ver conclusiones y recomendaciones. Siguiente. Dice aquí, la información de los potenciales se ha utilizado en la explotación petrolera desde 1900, cuando Émile de Gaulier se fue a capacitar a Hungría y su compañía compró 3 balanzas de torsión. 2 de ellas se quedaron allá en Estados Unidos y una de ellas se la trajo a México. Su compañía, el Águila, estaba ubicada aquí, todos conocen el edificio del Águila. Bien, ahí estaba él aplicando las mediciones de la balanza de torsión, logró descubrir lo que es la porción occidental de la faja de oro, un arrecife. El arrecife después finalmente ahorita en la actualidad es precisamente como una faja. Luego dice, el gravímetro y el magnetómetro son equipos que miden el campo gravitacional y el campo magnético. El campo gravitacional, pues a todos nos ha ocurrido que si vamos caminando nos tropezamos y caemos. Eso es originado por la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre nuestra masa. La magnetometría, pues bien sabemos que los marinos ocupan la brújula, y todos sabemos que la brújula tiene 2 agujas que se mueven hacia el norte magnético. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos nosotros? Bueno, nosotros utilizamos las mediciones de gravimetría y de magnetometría para encontrar o interpretar los elementos tectónicos como las cuencas sedimentarias y las plataformas sedimentarias. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Los mapas de gravimetría son mapas de anomalía de Vogel, y los mapas de magnetometría son mapas de anomalía de intensidad magnética total reducida al polo. De estos mapas conjuntamente se interpretan elementos tectónicos, como ahorita lo vamos a ver. Se interpretan áreas frontera con tectónica de sal, arcilla, de actividad magmática y otras cosas que son importantes dentro del consenso de los estudios de petróleos mexicanos. Luego, por ahí también ocupamos el modelado de Talwani, que es un algoritmo que se utiliza para comprobar los estilos estructurales que interpretan nuestros compañeros los geólogos, modelos geológicos, y resolver problemas de interpretación cuantitativa de la geofísica y de la geología. La que sigue. Bien, esta es una máxima que he aprendido durante todo el tiempo que he trabajado con los potenciales, y dice: sin contraste de densidad o de susceptibilidad magnética entre las capas de rocas del subsuelo, no existirá anomalía gravimétrica o magnética. O sea, así que debe haber un contraste de densidad o un contraste de susceptibilidad magnética para que nosotros en el mapa o en los mapas podamos ver las expresiones gravimétricas y magnéticas de estas estructuras que queremos comprobar. ¿Sigue? Bien, estos son 7 cuestiones o actividades que vamos a revisar.
esto es lo que se hace con los potenciales: la geometría de los elementos tectónicos, la profundidad del lanzamiento cristalino, que es muy importante para los geoquímicos, para los modelados geoquímicos, y ellos nos muestran la tabla de sincronía. El basamento cristalino, pues también los depocentros de las cuencas lo necesitan saber para hacer los modelados de cuencas. El modelado geológico geofísico es para entender los estilos estructurales que interpretan los geólogos en áreas de tectónica compleja caracterizada por movimiento de cuerpos dúctiles de sal o arcilla. Rutas de migración de hidrocarburos también, porque es una condición para que una vez que la materia orgánica produjo el petróleo se tiene que mover a través de fallas por rutas de migración. Luego, disminuir el riesgo geológico en la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo en áreas con actividad magmática. Es uno de los ejemplos que vamos a ver. Luego ya selección de áreas de interés económico petrolero y propuestas de adquisición sísmica direccionada con métodos potenciales. Finalmente, interpretar fallas a escala regional. La que sigue. Aquí en este mapa a la izquierda tenemos la representación de la cuenca del Golfo de México, y en un polígono rojo ahí está encerrado todo lo que son las cuencas y plataformas sedimentarias de México, y que trabajamos en Pemex. En este lado, en el panel de en medio, tenemos la anomalía de Booker de esa ventana de datos, y más a la derecha tenemos la anomalía de intensidad magnética total de ese mismo polígono. Bien, ahí podemos ver muy bien, por ejemplo, en la anomalía de Booker, cómo se observa una B. El cierre de la B viene aquí muy cerca de la línea de costa. Más al oriente, se encuentra el cinturón subsalino y el cinturón plegado perdido. Lo mismo ocurre con la magnetometría. Vean cómo se siguen los mismos rasgos, los mismos rasgos de intensidad magnética total. Y luego lo que es la plataforma Valle San Luis, se observa un semicírculo ahí. Luego la plataforma, la cuenca Tampico-Misantla no se define muy bien. El macizo de Santana sí se ve en esa paleta de colores. El rojo es el máximo y el azul es el mínimo. La cuenca de Veracruz se observa muy bien, está asociado a un mínimo gravimétrico, y la cuenca salina del Istmo también con un mínimo gravimétrico. Y ahí tenemos el macizo de los Tuxtlas, que tiene una expresión gravimétrica y una expresión magnética. De estos elementos tectónicos o de las propiedades físicas de las rocas, la gravimetría que ve la densidad y la susceptibilidad magnética, podemos decir o pensar que aquellos alineamientos que tienen características de alta densidad y de alta susceptibilidad, no hay duda de que son los límites de los elementos tectónicos. O sea, son rocas del basamento. Entonces, cuando en el año 2000 empezamos a hacer la evolución tectónica del Golfo de México, nos tocó interpretar, precisamente se habla, Pindel y otros muchos más autores hablan de la apertura del Golfo de México, que ocurrió un poco después en el Jurásico superior o medio. Entonces hay otros artículos de gravimetría y magnetometría de BIR que dice que el bloque de Yucatán, como conocemos la península de Yucatán, se desprendió de las costas de Texas y Luisiana mediante la instalación de unos hotspots. Hotspots son rocas que vienen del manto, ascienden hasta que rompen la superficie terrestre. Entonces, cuando hicieron eso, debilitaron tanto la corteza que de alguna manera empezó a moverse el bloque Yucatán en esa dirección que tiene la línea blanca. Si le dan a la siguiente, aquí vemos
que se puede seguir tanto en gravimetría y magnetometría la interpretación de la falla. Esta falla, ahí en la intersección de la traza de la falla de color amarillo con la traza de la falla blanca, ahí tenemos, en Poza Rica tenemos un cubo que se llama Aquila. Entonces, la que está de este lado la falla San Marcos, y la interpretó Goldhammer en el 2000. Luego la falla ha perdido, bueno, pues viene ahí, viene hasta que se instala aquí en el macizo de Chiapas. Lo mismo ocurre en la magnetometría. Pero aquí, si quitamos, damos hacia atrás un slide hacia atrás, joven. Vamos a ver que aquí, miren aquí, este rasgo es la traza de la falla. Si la ponemos, es el rasgo de la traza de la falla que le hemos nombrado nosotros Santa Ana Aquila. De Santa Ana porque entra en el macizo de Santa Ana y se va aquí en gravimetría nos dice que se va por todo el epocentro de la cuenca de Veracruz, y aquí se dice que va esa falla. Vamos a ver ahorita los problemas que ha dado o ayuda al petróleo que nos ha brindado. Bien, entonces la siguiente. Los elementos esenciales de un sistema petrolero es las rocas generadoras en el fondo. Luego, ya una vez que llegan a cierta temperatura y presión, empiezan a expulsar los hidrocarburos. Esos hidrocarburos tienen que migrar por fallas o bien por los mismos sedimentos hasta que llegan a lo que es el yacimiento. Ahí donde está rojo y verde y azul es el yacimiento, ¿verdad? Entonces dice ahí que todos los yacimientos, como lo hemos visto y descubierto, en la parte de arriba tiene el gas y en la parte de abajo tiene el aceite. Entonces ese aceite fluye por la presión del gas. También nos marca que una roca que es elemento esencial es el sello. Tenemos que sellar el yacimiento, si no los hidrocarburos siguen migrando. También algo importante son las rocas de carga. Las rocas se trata de capas de rocas que están sobre el yacimiento y que ayudan a la presión litostática para los otros, porque este es un play seguramente puede ser a nivel cretácico, a nivel mesozoico. El cretácico son las calizas, pero este hidrocarburo que migra acá se puede haber entrampado acá en las arenas de algunos sistemas de barras de arenas u otras, como es la realidad que estamos viendo, que conocemos en el Golfo de México. ¿La que sigue? Bien, esta es la roca generadora en el Golfo de México. Se trata de unas rocas arcillosas que están en el Cretácico, en el Quimeritiano, y bueno, son rocas arcillosas que producen aceite. Los círculos con color verde es aceite y los círculos con color rojo es el gas, ¿no? Esta es una tabla generalizada de la roca generadora del Golfo de México, pero aplica en todas nuestras cuencas y plataformas sedimentarias de México. ¿A qué sigue? Esto continuamos con los elementos del sistema petrolero, que es el yacimiento, el sello, la sobrecarga que ya les expliqué, y los procesos del sistema petrolero empiezan con la trampa, con el yacimiento, con el reservorio. ¿A qué sigue? De ahí es la migración, como les decía, que a veces se hace por las fallas. Y bien, los geoquímicos que se hacen en los modelados de las cuencas necesitan y nos piden a nosotros, los geofísicos, que nos demos un mapa de la geometría de profundidad del basamento, ya sea magnético o cristalino. De todos modos, ellos lo ocupan para hacer el modelado, y de ahí predicen el tipo de hidrocarburo esperado, predicen qué tanto hidrocarburo, en qué edad se hizo la trampa, en qué edad se generó, en qué es algo muy bonito para nosotros. Aquí en la cuenca de Veracruz, en la paleta de colores, lo más azul es lo más profundo.
Y hay unos polígonos cafés que indican los campos productores de gas, que están exactamente arriba de donde pasa la traza de la falla Santa Ana Aquila. Todos esos hidrocarburos que se generaron en el depósito de la cuenca de Veracruz migraron hacia el oriente hasta encontrar el cinturón plegado sepultado de la plataforma de Córdoba, que también producen aceite en un alineamiento de más de 100 kilómetros. Sigue. Esto es lo que les digo, todos los elementos del sistema petrolero, y así como la trampa, la generación, migración y hidrocarburos, las muestran en esta tabla. Si habláramos, por ejemplo, de roca generadora, nos vamos allá al Jurásico Superior. Si hablamos de la roca almacenadora, pues aquí se quedaría solamente en el terciario, en el paleógeno y en el neógeno. Las rocas sello pues son espesores de lutitas que son impermeables de baja porosidad. La formación de las trampas también necesitamos que ya esté la roca almacén y también el sello para, en ese caso, formar la trampa. Y luego vemos también que la generación y migración está en sincronía con todos los elementos del sistema petrolero. La que sigue. Bien. Esta es una de las aplicaciones que hemos ocupado para visualizar oportunidades exploratorias. Los geofísicos que hacen sismología también le llaman visualización. Ellos les dan un recorrido a las secciones sísmicas 2D o 3D y buscan y ven estructuras que van a trabajar, van a interpretar muy bien, y ya después van a hacer mapas estructurales como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, abajo dice campo Ixashi y se ve la configuración estructural en tiempo, en profundidad, perdón, y ahí se ven los campos. Hay 3 campos que perforaron para evaluar todo el yacimiento. Y bien, allá en la de arriba se ve la línea de costa y se ve el campo Ixashi, que está muy cerca de Tierra Blanca. En la imagen de aquí de en medio solamente le sobrepuse lo que estaba allá, la imagen de la izquierda arriba, y lo puse acá y ahí está. Entonces vean cómo coincide el tamaño. Nosotros nos gusta hablar de longitud de onda. Las longitudes de onda son muy similares, ahí está el campo, pero aparte, la que sigue, vemos otras anomalías que seguramente también son similares al campo Ixashi. ¿Qué nos quiere decir? Aquí tenemos la producción, a mitad de 2024 producieron 557,000 pies cúbicos de gas. En el 25 producen 622 millones de pies cúbicos de gas y 79,000 barriles de aceite. Si esta producción actual y todas esas anomalías son ciertas, quiere decir que vamos en un futuro próximo a tener 5 veces esa producción. La que sigue. Y vean, esta es la configuración estructural del campo. Veanlo. Y de este lado está el arrecife. Un poquito a la izquierda se ven unos reflectores, ¿sí? Que seguramente van a ser un montículo. Están haciendo otro arrecife, que es el que está pegado en un círculo azul. Bien, esta es la sección sísmica. ¿Y esto qué nos está diciendo esta interpretación? Nos está diciendo que normalmente los arrecifes se depositan en la línea de costa con un tirante de agua de 30 a 40 metros, pero sabemos que en el Golfo de México la línea de costa ha estado migrando hacia el oeste y hacia el este. Entonces eso es lo que produce que se estén depositando los arrecifes. Este es otro ejemplo que está muy bonito, es en el delta del Bravo. Cuando nos estábamos evaluando el Golfo de México y nos tocó el delta del Bravo, vimos estas secciones
Esas secciones cínicas se las damos a un geofísico para que las interprete. Si no conoce la geología regional, va a interpretar lo que quieras. Lo que tú quieras, te lo hace. Bien. Entonces nosotros observamos precisamente que esos cuerpos se estaban moviendo de occidente hacia el oriente y que en algunos casos llegaban cerca de la superficie. Entonces dijimos, vamos a hacer un modelito. Ese es el modelo de densidad que hicimos y arriba hay la respuesta. ¿Qué nos está diciendo el modelo? Que los intrusivos se manifiestan con un mínimo gravimétrico y que las minicuencas se interpretan con un máximo gravimétrico. Eso, tomamos el perfil de anomalía gravimétrica residual, lo ponemos arriba de la sección y empezamos a hacer la interpretación. Como nos dijo el modelo, los mínimos hacia los intrusivos. En este momento no sabemos si es sal o es arcilla. Simplemente estamos interpretando los cuerpos. Para eso también interpretamos dos horizontes, uno de color verde y uno azul, que es el Mioceno superior y el Mioceno medio, que era el interés económico petrolero. Y bien, entonces vean cómo el perfil sigue muy bien lo que nos dijo el resultado del modelado de Chico Capaz. ¿La que sigue? Bien, entonces dijimos, platicamos con los geofísicos y dicen, bueno, ¿sabes qué? Pero a lo mejor lo que falta es discriminar si es sal o es arcilla, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Cuando es arcilla, la arcilla normalmente se deposita en la parte más distal de los abanicos del piso de Cuenca y captura mucha agua. Entonces, esto es lo que cuando a partir de esto dijimos son 4.600 análisis de velocidades de apilamiento y sacamos un cubo y de ahí sacamos el perfil. Entonces vean en el perfil que la zona azul es la zona de baja velocidad y todas ellas apuntan a los intrusivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son baja velocidad y también una densidad de 2.1 o 2.2 gramos por centímetro cúbico. Lo que sigue. Entonces eso nos ayudó a concluir que la tectónica que estaba ahí prevaleciendo en el delta del Bravo era una tectónica de arcilla más que una tectónica de sal. Y bueno, eso se comprobó cuando perforaron un pozo y encontraron arcillas sobrepresurizadas que tuvieron que cambiar la trayectoria del pozo. Si no lo hubieran hecho, la sobrepresión rompe la plataforma y se hace un problema, ¿no? Bien, este es otro ejemplo también, pero es cuando tenemos actividad magmática. Aquí está Veracruz, abajo, y luego allá es la porción más oriental del eje neovolcánico. El eje neovolcánico se arranca allá en Colima, pasa toda la República Mexicana y da vuelta precisamente acá, da vuelta donde está el macizo de Santa Ana y se cambia aquí a Veracruz, a donde están los pozos Anegada, y luego se vuelve a meter a tierra allá por San Andrés Tuxtla. Allá hay un volcán que se llama San Martín. Entonces, lo que nosotros vemos en la geología superficial, que es el mapa que está ahí, vemos en superficie vemos andesitas, basaltos, conos cineríticos y un volcán que es el cofre de Perote. En tierra encontramos y interpretaron ese tipo de estructuras enormes que dijeron, pues ahí está el petróleo y el gas, y el horizonte que está interpretado como un color violeta que brilla porque dice que aquí ahí tienes alta amplitud. Normalmente la geofísica dice que esos corresponden a arenas cargadas con gas. Y bien, también perforaron ahí. De este lado tenemos la gravimetría, la magnetometría y la anomalía gravimétrica residual, la que sigue. Entonces, ahí en esas secciones se ve precisamente este tipo de actitud. Por ejemplo, ahí donde está arriba donde está, son puntos brillantes. Esos son los puntos brillantes. Y como había un cubo, es una sección aleatoria.
interpreté hasta dónde llegaba, y esa es la expresión areal de esas rocas extrusivas. Entonces, en el modelo también, cuando ajustábamos la curva del perfil gravimétrico, nos pedía más velocidad. Cuando ajustamos el perfil magnético, nos pedía más susceptibilidad magnética. Considerando eso, se concluyó que eran rocas ígneas las que iban a cortar. Y así fue. Perforaron el pozo y fue rocas ígneas. Sí. Ya son las conclusiones. Dice: la información de los datos potenciales se ha empleado en la interpretación cualitativa de las cuencas y plataformas sedimentarias de las provincias petroleras de México. También se ha utilizado en la interpretación cuantitativa del lanzamiento cristalino y los tipos de corteza. El movimiento ascendente de material ígneo genera puntos brillantes y horizontes de alta amplitud que pueden interpretarse como indicadores directos de hidrocarburos. De la sobreposición de la configuración estructural del campo Ixachi sobre el mapa de segunda derivada de la anomalía de Bouguer, se comprobó la relación de estructura del campo Ixachi con la anomalía gravimétrica. Eso ya lo vimos. Y luego dice: de ese mismo mapa se observan 5 anomalías asociadas a posibles estructuras que constituyen oportunidades exploratorias del sistema arrecifal del oriente de la plataforma de Córdoba, por lo que se puede esperar en un futuro próximo al menos 5 veces la producción actual del campo Ixachi. Recomendaciones: para mejorar el conocimiento geofísico y geológico de las cuencas y plataformas sedimentarias de México, se recomienda integrar los datos potenciales a las interpretaciones sísmicas 2D y 3D. Luego, para comprobar la existencia del sistema arrecifal del oriente de la plataforma de Córdoba, se recomienda adquirir sísmica 3D en donde los métodos potenciales le sugieran. Y luego también la medición de la segunda derivada de la gravedad se llama Full Tensor Gradiometry, se llama, en las áreas de sísmica 3D. Gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Hola, yo tengo una pregunta. Había hablado acerca del potencial, no sé si nos podría repetir ese dato, el potencial que se tiene todavía de extracción. ¿Del potencial petrolero? Ok. Pemex adopta metodologías y procedimientos que otras compañías de nivel mundial lo hacen. Entonces Pemex adoptó y adaptó el sistema petrolero para considerar el riesgo geológico. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, mira, tú para que encuentres petróleo, pues, el que hace pan necesita harina. Nosotros los exploradores pues necesitamos que haya petróleo. No sé si se acuerdan o hayan escuchado a los abuelos que decían que aquí en el área de Tampico había chapopoteras. ¿Qué quiere decir? El petróleo que se había generado y producido allá en el fondo, afortunadamente salió a superficie. Y los exploradores que vinieron dijeron: bueno, si aquí está el petróleo, allá abajo también. Y le buscaron y encontraron. Entonces, primero la roca generadora, luego la roca y el reservorio, que es donde se entrampan los hidrocarburos, luego el sello para estar seguros de que no se va a ir ese hidrocarburo, y también la roca de sobrepresión, que es la capa de roca que está arriba del yacimiento, que de alguna manera está generando presión y está guardando el gradiente geotérmico para que se maduren los hidrocarburos. Y esto tiene que ver porque, por ejemplo, si nuestras rocas generadoras, como hemos visto y sabemos, son del Jurásico superior, que en algún momento generaron y se entramparon las rocas de las calizas del Mesozoico, posteriormente migraron a niveles estratigráficos más someros y también encontraron una trampa y la llenaron.
Entonces, esos yacimientos, a final de cuentas, se llaman plays. Entonces, en todas las cuencas de México y en sus plataformas, como la plataforma de Tuxpan o la plataforma de Córdoba, hay producción. Por ejemplo, lo que hemos escuchado de los abuelos que trabajaron en esta área de Tampico, Álamo, Temapache y todo eso, para cuando encontraron la faja de oro, híjole, era inundable. Un pozo, el Cerro Azul número 4, que produjo 200,000 barriles diarios de petróleo. Entonces, por eso es que siempre estamos interesados en buscar este tipo de pozos y justificar cómo es que todavía tienen y siguen cargándose de petróleo. Y es el ejemplo del Campo Muro. El Campo Muro le estimaron una reserva que ya la excedió en mucho, pero hay que justificar por qué se sigue llenando de hidrocarburos. Y esto pues no tiene mucha ciencia, digo, porque sabemos que la materia orgánica se depositó en los depósitos y ya de ahí con presión y gradiente geotérmico generó los hidrocarburos. Entonces es lo que tenemos que ver. En la cuenca Tampico-Mixantla hay varios elementos estructurales de importancia. El que está más al occidente es el canal de Chicotepec, luego sigue la faja de oro, luego sigue al norte el canal Bejuco-La Laja, y luego también algunos campos en el Jurásico Superior, que son el campo Santa Águeda, San Andrés, Hallazgo y Remolino. Entonces ese es un vellocino que hay que buscarle en toda la cuenca. Y este es algo de los estudios que pueden hacer, porque si tú ves una roca que tiene alta densidad y alta susceptibilidad magnética, es el basamento. Si tú ves que una área tiene expresión gravimétrica magnética, ahí está un SINRIF, le llaman. ¿Está bien? Okay. ¿Otra pregunta, jóvenes? Bueno. Buenas tardes, disculpe, ahorita que estaba leyendo su última diapositiva, quería saber por qué recomienda adquirir lo que es sísmica 3D en las áreas sugeridas por los DP. Bien, sabemos que, como te digo, si tú eres geofísico y te dan a interpretar una sección sísmica y no te dicen que está en el delta del Bravo, que es una tectónica de arcilla, o que es una sección sísmica que está un poco más al oriente, que es el cinturón subsalino, que ahí se mezclan las dos, la arcilla y la sal, o que es una sección en el cinturón pegado perdido, que es pura sal, tectónica de sal, o que aquí en el oriente del eje volcánico, que es una actividad magmática. Entonces, si no conoces la geología regional, pues no vas a saber qué interpretar. Claro, puedes pedir los pozos, ver los núcleos, ver qué es lo que cortaron al final y cosas para que vaya uno metiendo la información a la cabeza. Y ya de ahí empieza uno a elucubrar primero, ¿no? Pero sí, esa es la historia de los intérpretes, ¿no? Entonces, esta plática también tiene el motivo ese de motivar, de incentivar a los geólogos y a los geofísicos para que ocupen el dato potencial. Porque miren, cuando ustedes interpretan una sección sísmica, en un eje tienen la distancia y en el otro eje tienen la profundidad o el tiempo. ¿Se acuerdan de la velocidad? La fórmula es tiempo, es velocidad sobre tiempo sobre distancia, y eso finalmente es la velocidad. Por eso yo digo que cuando tú interpretas la sísmica, estás interpretando la velocidad. Entonces, cuando tú si sabes la velocidad de la sal, la velocidad de la arcilla, la velocidad de las rocas del basamento, la velocidad de carbonato, la velocidad de terrígenos,
y de repente te encuentras que normalmente en una sección la densidad debe ir aumentando. Pero ¿qué pasa si de repente encuentras un intrusivo aquí, ígneo, de alta velocidad? Tiene como 5.400 metros por segundo de velocidad de intervalo, o que ese intrusivo es de arcilla, son 2.400 metros por segundo, que se pone en contacto con un terrígeno de 3.000 metros por segundo. Ahí te produce problemas, porque la energía acústica se dispersa. Entonces, los que procesan los datos sísmicos tienen que tener un modelo de velocidades donde consideren esos cambios, para que puedan enfocar la imagen sísmica profunda. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Gracias.